reflexionar acerca de qué falta para innovar en los procedimientos de contratación, y lo vamos a hacer sobre la base de una concreta experiencia, que es la regulación de la subasta electrónica. Para ello contamos con el profesor Francisco Puerta. Él es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en esta facultad. Es además director académico de la universidad y presidente del jurado de valoraciones de la Junta de Uniones de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues es autor reconocido también en materia de contratación pública con distintas publicaciones de referencia, y en particular también en lo relativo a la subasta electrónica. Y el comentario le va a corresponder a Charo Delgado. Ella es técnico de contratación, técnico de gestión, supervisora de proyectos de contratación en la Universidad de Alcalá, con más de 25 años de experiencia, y aparte de ser ponente habitual en distintos cursos, seminarios, jornadas en materia de contratación y autora también de diversos trabajos de referencia, ha sido y es la responsable de la implementación de la contratación electrónica, en particular de la subasta electrónica en la Universidad de Alcalá. Yo creo que en esta sesión vemos muy bien el objetivo que tenemos con el proyecto, que es poner a reflexionar sobre el mismo tema a la academia y a quienes están en la realidad práctica de la administración, y estoy seguro de que el resultado va a ser excelente. Muchísimas gracias, Isaac, por esta amable presentación. Como ha dicho el organizador, el director de esta jornada, Isaac, el perfil de mi ponencia va a ser un poco más concreto que las que me han precedido en el uso de la palabra. Voy a descender en el análisis de la contratación electrónica a uno de los dispositivos que, como decía también Isabel hace escasos minutos, no ha tenido variaciones sustanciales respecto de la regulación precedente, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que puede ser tremendamente útil en el desarrollo de algunos procedimientos de adjudicación de contratos. Voy a iniciar la intervención haciendo un repaso de aspectos sustanciales. Dejaré los procedimentales o rituarios para el final, sobre todo también por la limitación de tiempo. Prefiero dedicarme a la sustancia, de tal manera que si finalmente me veo apretado en la exposición, dejar pendiente cuestiones de procedimiento que pueden ser incluso objeto de tratamiento en el desarrollo del debate. La subasta electrónica en la nueva Ley de Contratos del Sector Público se regula en la sección segunda del capítulo primero, título primero del libro segundo, artículo 143, y si tuvieseis la oportunidad de comparar la definición de este dispositivo con la que daba el artículo 148 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 3/2011, veréis que las diferencias son mínimas, si bien es verdad que se han reforzado las garantías para evitar que este dispositivo electrónico se utilice de manera que pueda falsear o restringir la competencia en perjuicio de los posibles licitadores. Conviene para estos primeros compases de la ponencia que haga una referencia al concepto. Si os fijáis en ese precepto, en el artículo 143, se dicen las siguientes cuestiones esenciales. Primero, que la adjudicación del contrato se puede hacer mediante este dispositivo, la subasta electrónica. Segundo, que la subasta electrónica es un proceso repetitivo que, tras una primera evaluación completa de las ofertas, permite la presentación de precios, nuevos precios o nuevos valores referidos a elementos de la oferta que sirven para mejorarla en su conjunto. Y señala además el precepto que se articula mediante un dispositivo electrónico que va a permitir reclasificar las ofertas mediante métodos de evaluación automatizados, señalando además que ese dispositivo debe tener un acceso no discriminatorio, debe estar disponible de forma general y dejar un registro inalterable de las participaciones en ese proceso de subasta. Como veis, por tanto, lo primero que quiero destacar es que voy a intentar pasar al mismo tiempo que hablo, me va a resultar complejo pasar la pantalla y el proyector. Decía que lo primero que quiero destacar de esa definición es que la subasta electrónica no es un procedimiento de adjudicación del contrato distinto de los que están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público. Es sencillamente una solución tecnológica, un dispositivo, un instrumento. No solo se percibe esta conclusión de la propia regulación, artículo 143, también se deducía del 148 anterior, sino que además, si os fijáis en la propia Directiva 2014/24, artículo 35, veréis que en el concepto que da de la subasta electrónica se deduce que es eso, un instrumento, una herramienta, un dispositivo. No en vano ese precepto, el 35, se presenta bajo el epígrafe titulado
técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada. Por tanto, es una técnica, un instrumento y no es un procedimiento de adjudicación como algunos han querido ver en su utilización en el ámbito de la contratación pública. Es una solución tecnológica, como decía, que lo único que hace es facilitar una reclasificación automática de las ofertas en función de las pujas que van haciendo los licitadores, mejorando los precios a la baja o bien mejorando otros valores de la oferta que, como decía, contribuyen a que sea más atractiva para una adjudicación final. Si he dicho que no es un procedimiento de adjudicación y que es simplemente una herramienta electrónica, habría que centrarnos en alguna cuestión espinosa, que es determinar en qué procedimientos de adjudicación se puede utilizar. Bien, básicamente en todos los procedimientos del artículo 131, procedimiento abierto, procedimiento restringido, los procedimientos de licitación negociada. Pero además quería destacar que en ese artículo 143, que establece el régimen jurídico de la subasta electrónica, se ha omitido una referencia a la posible utilización del dispositivo electrónico en aquellos procedimientos de adjudicación que derivan de acuerdos marco y de sistemas dinámicos de adquisición. ¿Por qué me interesa hacer hincapié en esto? Porque a mi juicio se ha producido una transposición deficiente de la propia Directiva 2014/24. El artículo 35 de la directiva sí incluye la utilización del dispositivo electrónico en aquellos procedimientos que deriven del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición. Por tanto, no se entiende muy bien que el artículo 143, que es la transposición del artículo 35, se haya olvidado de esa cuestión. Es verdad que de alguna forma esa transposición parcial deficiente se cubre porque hay una referencia expresa a la utilización del dispositivo electrónico de subasta en el acuerdo marco, concretamente en el artículo 221, pero sin embargo cuando se refiere el 226 al sistema dinámico de adquisición no se hace referencia a la posible utilización de la subasta electrónica, cuando el artículo 35 de la directiva parece que lo había dejado bastante claro. Fijaos que este problema de alguna forma es también repetitivo. Repetitivo porque el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo que bien conocéis, del año 2011, cuando llegó a cabo el proceso de transposición de la Directiva 2004/18, hizo algo parecido. Es decir, en el artículo 148 no se transpuso completamente la voluntad de la directiva, pero finalmente sí se hacía referencia a la utilización de la subasta electrónica en los artículos 198 para los acuerdos marco y en el artículo 202 para el sistema dinámico de adquisición. Por tanto, digamos que la omisión parcial que se ha producido en el 143 no existía en el 148, de tal manera que se completaba con esas dos referencias explícitas y el proceso de transposición de la Directiva 2004/18 fue más completo que el que hemos llevado a cabo de la Directiva 2014/24. En cualquier caso, es una cuestión de forma, porque en definitiva tenemos que concluir que la subasta electrónica se puede utilizar también en los sistemas dinámicos de adquisición, porque aunque no se diga en la Ley de Contratos del Sector Público, sí se está diciendo en el artículo 35 de la directiva. Por tanto, la omisión en ese proceso de transposición tiene cobertura suficiente con la normativa europea. Si hemos dicho dónde cabe, habría que decir dónde no cabe, Yo creo que la subasta electrónica obviamente no cabe en procesos que están marcados por una negociación intensa entre los actores de la contratación. No cabe, por ejemplo, en un proceso de diálogo competitivo. Tened en cuenta que el diálogo competitivo, y hago una referencia al texto refundido anterior, se utilizaba sobre todo para adjudicar el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. ¿Lo recordáis? Artículo 11, que fue un contrato fallido que prácticamente no se utilizó y que finalmente se cubría con la tipología concreta de contratos administrativos que teníamos, porque la prestación integral era tan compleja que no se utilizaba la fórmula. El diálogo competitivo era el procedimiento de adjudicación porque obviamente la subasta electrónica es imposible en un proceso, como digo, que está marcado por la complejidad y por la negociación. La subasta electrónica es una herramienta que reclasifica con métodos automáticos y fórmulas cuantitativas las ofertas. En consecuencia, cuando la contratación es compleja, no se puede utilizar. Por la misma razón, no se debe utilizar el dispositivo electrónico cuando hablamos de contratos de concesión de obra y servicio.
Sabéis muy bien, no me voy a detener aquí, que son contratos tremendamente complejos por su objeto, por su explotación, por sus características, por sus términos, y no cabe una herramienta electrónica que sin más consideraciones reclasifique las ofertas, ¿eh? Ya se hizo también una crítica tremenda por algunos autores respecto de la posible utilización de la subasta electrónica en los contratos de gestión de servicio público. Esa crítica es traspolable a los contratos de concesión de obra y concesión de servicios, porque, como sabéis, el contrato de gestión de servicios públicos tampoco existe ahora en la nueva ley de contratos del sector público. Conclusión. Cualquier contrato que tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual no permite en su adjudicación la utilización de la subasta electrónica, aunque este es un aspecto tremendamente conflictivo y débil, por lo que después diré. No en vano los tribunales administrativos de recursos contractuales y los pronunciamientos judiciales se están produciendo en un sentido claramente contrario a la literalidad de algunos preceptos de la ley del contrato del sector público. Digamos que no van contra la ley, que la complementan, pero están llegando a conclusiones casuísticas que a mí me parece que introducen un escenario tremendamente inseguro, poco deseable en un ámbito complejo como es el de la contratación pública, como después diré, después me referiré otra vez a ello. La subasta electrónica pues está asociada... Perdonad que voy lanzado y ya me he olvidado en qué diapositiva estoy. Bueno, olvidaos de las diapositivas. Luego os facilito la presentación para todos aquellos que queráis, porque estoy en lo mío y se me ha olvidado por completo. Disculpad. Decía que la subasta electrónica es un dispositivo que está asociado al impulso de la contratación electrónica. No tiene más. Deben garantizarse los principios generales de la contratación con un sistema tan simplificado y competitivo como es esta herramienta electrónica. Fijaos que aquí sí hay alguna pequeña novedad que refuerza la seguridad de la figura. El artículo 148 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público simplemente mencionaba la necesidad de respetar los principios rectores de la contratación, pero no introducía una cláusula de seguridad como la que contiene ahora el artículo 143. Ese precepto, el último que me he referido, viene a decir que debe velarse porque este dispositivo electrónico genere un acceso no discriminatorio, esté disponible de forma general y además deje un registro inalterable de todas las participaciones en ese proceso repetitivo. Por cierto, que el término utilizado por el artículo 148 del texto refundido no era proceso repetitivo, sino proceso iterativo. Hemos hecho una mejor traducción, yo creo, al español, de tal manera que entendemos mucho mejor el término proceso repetitivo que proceso iterativo. En fin, son cuestiones de forma que no tienen mayor trascendencia. Decía que lo más preocupante probablemente a la hora de determinar el ámbito objetivo de la subasta, cuando hemos repasado en qué procedimientos de adjudicación se puede utilizar una herramienta de este tipo, se produce a la hora de determinar en qué casos no procede porque el objeto del contrato es una prestación de carácter intelectual. ¿Por qué me parece que es lo más conflictivo? Pues sencillamente porque la Ley de Contratos del Sector Público no dice que es una prestación de carácter intelectual. No hay ni un solo precepto que recoja un concepto claro y definitivo de lo que es una prestación intelectual. Yo he hecho un repaso de las referencias legales, no sé si me he dejado alguna, Charo después pondrá las que procedan, pero cuando repasaba este asunto me di cuenta que el artículo 145, referido a criterios de adjudicación, señala que se utilizará una pluralidad de criterios de adjudicación cuando se trate de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones intelectuales. Dice como los servicios de arquitectura e ingeniería. Yendo más allá, el artículo 159, que como sabéis es el que delimita hoy el ámbito de aplicación de un procedimiento de adjudicación muy interesante, el procedimiento abierto simplificado, se vuelve a referir a los contratos que tengan por objeto prestaciones intelectuales e insiste en contratos de servicio, de arquitectura e ingeniería. El primer precepto también hacía referencia a los contratos de consultoría, pero yendo más allá hay un tercer hito normativo, una tercera referencia, que es la disposición adicional 41ª, la 41, y en esa disposición se reconocen como prestaciones de carácter intelectual las prestaciones de servicio de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Eso es la prestación intelectual para la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué ocurre? Pues que han empezado a aparecer pronunciamientos de los tribunales de recursos contractuales, concretamente del TACREC, una resolución de junio del año 2018, donde se cuestionaba un contrato de servicio de asesoramiento técnico en un proyecto de elaboración de una remodelación de un edificio del aeropuerto del Prat,
donde AENA había utilizado el dispositivo electrónico, la subasta, para adjudicar ese contrato de asesoramiento técnico en la elaboración del proyecto de remodelación. Rápidamente la patronal de los ingenieros, Tecniberia, plantea recursos diciendo: oiga, esto es una prestación de carácter intelectual y en consecuencia no se puede utilizar el dispositivo electrónico de la subasta, porque lo dice expresamente la ley, que no puede ser utilizado en aquellos contratos que tengan como objeto prestaciones de carácter intelectual. Sin embargo, el TACREG, en una interpretación casuística, dice: aquí no hay prestación intelectual pese a que se trate de un contrato de servicio de asesoramiento en la elaboración de un proyecto técnico. Y no lo hay porque no se da lo que el Tribunal Supremo ha dado en llamar una originalidad objetiva. Es decir, puede haber un proyecto de arquitectura que no tenga una actividad creativa de su autor, que sea un modelo formulario tipo, de tal manera que el TACREG lo considera como una prestación no de carácter intelectual y, en consecuencia, la adjudicación de ese contrato de asesoramiento se puede llevar a cabo mediante una herramienta electrónica como la subasta. No sería sorprendente, o es mucho más, porque además la Audiencia Nacional, planteada el recurso judicial contra ese pronunciamiento del TACREG, da la razón al TACREG, confirma que en ese tipo de contratos no hay prestación de carácter intelectual, aunque se trate de un contrato tipo de los que la ley de contratos ha calificado como contrato con prestación de carácter intelectual. Por tanto, como veis, esto genera, como yo decía, una inseguridad jurídica que creo que es poco deseable en un mundo tan complejo como el de la contratación pública. Habrá que estar, y esta es la lectura que yo le doy, a la casuística, al contrato concreto, para analizar si la prestación tiene esa originalidad objetiva de la que habla el Tribunal Supremo y si finalmente la prestación incorpora actividad creativa suficiente como para ser calificada prestación de carácter intelectual. Si así fuese, no se podría utilizar el dispositivo electrónico, y si no fuese así, porque es sencillamente una prestación tipo formulario, se podía utilizar la subasta electrónica para, en definitiva, adjudicar el contrato. Como veis, la cuestión es problemática, obliga a un análisis casuístico y ya veremos qué pasa en el futuro cuando haya pronunciamientos en este sentido. La segunda cuestión que quería tratar, también breve, avisadme cuando termine el asunto. La segunda cuestión que quería tratar, también por diferencia con la regulación que introducía el texto refundido, es el ámbito subjetivo de aplicación de la figura. Con el texto refundido se producían problemas por la propia dinámica de ese texto refundido utilizada en el artículo 3 a la hora de definir quiénes estaban sometidos a la legislación contractual. Sabéis que es un artículo tremendamente complejo, que además hemos repetido en el artículo 3 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Hoy yo creo que esa problemática, a efectos de determinar quiénes pueden utilizar la subasta electrónica, prácticamente ha desaparecido porque hay menos criterios de distinción. Es decir, si estamos hablando de que quien contrata es una administración pública, es evidente que toda la fase de preparación, adjudicación y la vida del contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Hablemos de un contrato de una naturaleza u otra, sea un contrato administrativo, sea un contrato privado, sea por razón de su cuantía sujeto a regulación armonizada o no. Se puede utilizar el dispositivo electrónico con los límites que establece el artículo 143 de la Ley de Contratos del Sector Público sin ningún problema. Si quien contrata es un PANACH, un poder adjudicador que no tiene la consideración de administración pública, el problema también se ha simplificado. Digo problema porque lo había con arreglo al texto refundido. Se ha simplificado porque, como sabéis, ahora el libro tercero dedica varios preceptos, en particular 317 y 318, a regular la preparación y adjudicación de los contratos privados de los PANA. Os recuerdo aquí que los PANA solo pueden concluir contratos privados, no contratos administrativos, que el régimen jurídico del 317 y 318 es un régimen jurídico de Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, los PANAs podrán utilizar la subasta electrónica en los mismos términos que las administraciones públicas y que están definidos en ese artículo 143 de la Ley 9/2017. ¿Por qué antes se producía una situación más confusa? Pues sencillamente porque, si recordáis, el texto refundido, cuando se trataba de poderes adjudicadores que no tenían la consideración de administración pública, distinguían la fijación del régimen jurídico entre contratos sujetos a regulación armonizada, que se regían por la Ley de Contratos,
y contratos no sujetos a regulación armonizada que se regían por unas instrucciones internas que permitía su elaboración el propio artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esa distinción de regímenes ahora ha desaparecido, de tal manera que los PANAD contratan, sea cual sea la cuantía del contrato, siempre privado, con arreglo a las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público. La situación respecto de otros entes, me refiero a las entidades que no tienen la consideración ni de poder adjudicador ni de administración pública, no ha cambiado. No ha cambiado porque la Ley de Contratos sigue permitiendo ahora, como lo hacía el texto refundido, que aprueben sus propias instrucciones internas, sometidas lógicamente al respeto a los principios rectores de la contratación pública generales, instrucciones internas que habrán de establecer que esa entidad puede recurrir a la subasta electrónica porque de lo contrario no podrá utilizarla. Bien, algunos aspectos ya procedimentales. Obviamente, para que pueda utilizarse el dispositivo electrónico en el procedimiento de adjudicación del contrato, lo primero que debemos hacer como administraciones públicas, poderes adjudicadores, otras entidades, es preverlo, decirlo en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones, pero no basta con que se haga una previsión genérica. El artículo 143 considera que eso es insuficiente y exige que la publicación tenga un contenido mínimo. No solo se va a decir que se puede utilizar la subasta electrónica en el proceso de adjudicación del contrato, sino que además será necesario que se identifiquen los elementos a cuyos valores se va a referir la subasta. Será necesario que se diga también qué límites se van a presentar en esos valores. Será necesario que se ponga la información a disposición de los licitadores para que puedan, en las diferentes fases o pujas, ir mejorando los precios o los valores a los que se refiere ese proceso iterativo. Se va a mencionar la forma en que se va a desarrollar la subasta, cuántas fases, de qué manera, las condiciones en que participan los licitadores cuando mejoren esos precios o esos valores y también, por supuesto, las cuestiones técnicas, qué requisitos, características técnicas del dispositivo para llevar a cabo la conexión electrónica. Fijaos que, aunque dé la sensación de que la subasta electrónica es simplemente un sistema automático de reclasificación, de gestión de las ofertas, en realidad debemos decir que lo primero que exige es una evaluación completa de la oferta antes de ponerse en marcha el mecanismo. Por tanto, en esa primera evaluación completa de las ofertas el proceso no es tan automático y se podrán tener en cuenta criterios de adjudicación bien cuantitativos, bien cualitativos. Una vez que se produce esa primera clasificación es cuando el órgano de contratación, que de una forma potestativa recurre a la subasta electrónica, señala en qué condiciones se va a participar, qué elementos se van a valorar y qué fórmulas matemáticas o automáticas se van a utilizar para que el propio sistema electrónico proceda a la reclasificación automática de esas ofertas. Por tanto, en esa primera fase de clasificación sí que se pueden tomar en consideración no solo criterios cuantitativos, sino criterios cualitativos, y a partir de ahí las ofertas que sean admisibles serán las que sean invitadas a participar en ese proceso de adjudicación mediante dispositivo electrónico. Por tanto, el punto de partida es que las ofertas sean admisibles. Aquí no me quiero detener, pero he de valorar como muy positivo el esfuerzo inédito que ha hecho la directiva, el artículo 35, a la hora de dejar claro que solo van a participar en el dispositivo electrónico aquellas ofertas que sean admisibles porque no son ni irregulares, ni inaceptables, ni inadecuadas. Obviamente esto es un concepto jurídicamente indeterminado que se tiene que integrar con muchas previsiones. Una oferta no es admisible por irregular, inaceptable e inadecuada cuando se presenta de forma extemporánea, cuando se presenta sin respetar los presupuestos del contrato, los términos de la contratación, cuando quien la presenta no tiene solvencia técnica, capacidad financiera, cuando quien la presenta no se ajusta a las necesidades que satisface la pretensión de contratar, etcétera, etcétera. Os recuerdo aquí que para el caso de que se llegue a la conclusión de que la oferta es anormalmente baja, será necesario respetar el principio contradictorio, dar audiencia al licitador para que manifieste de una forma razonada y detallada
por qué razón considera que esa oferta es viable y por qué razón, escuchará las prestaciones o las apreciaciones del órgano de contratación, se sospecha que es anormalmente baja. Tendrá que dar cuenta de esos valores que la colocan en esa situación de sospecha de anormalidad. Bien, voy a dejarlo aquí por el requerimiento horario. Me he quedado todavía con algunas cuestiones de relación del procedimiento que creo que serían viables en el posible debate posterior. Desde luego os agradezco la atención que me habéis prestado. Disculpad la velocidad, que no ha sido de crucero, sino un poco más, pero con esta limitación de tiempo no queda más remedio que saltar del caballo, ¿no? Os agradezco la atención y dejo ya a mi réplica, que es Charo, permíteme que te llame así, Charo, que seguro que va a mejorar mucho lo que yo pueda haber dicho aquí sobre este instrumento, porque es más experta que yo en lo que se llama la operatividad del sistema. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos de nuevo, que algunos os visto por ahí. Lo primero voy a agradecer a Isaac que me permita participar, porque yo vengo de un sitio, bueno, he visto que hay algunos más, que somos puramente prácticos. O sea, nosotros lo que nos enfrentamos es a la lucha diaria, de los pliegos, de los contratos, y él ha dicho que tenían que participar todos los actores. Ya hay una parte teórica que respetáis vosotros, todos los que nos dedicáis al derecho administrativo, digamos, de forma intrauniversitaria, dentro de la universidad. Y luego estamos los que lo aplicamos y faltaría la tercera parte, que son los que lo sufren, que es los que reciben el servicio, el suministro, el lo que sea, y que generalmente protestan en un alto porcentaje sobre cómo lo hemos hecho. Y luego, porque también están aquí, hay alguna representante, y luego los que supervisan después, que también hay aquí, por allí al fondo hay alguna, de los que supervisan después lo que hemos hecho todos. Entonces, me parece un tema, centrar en la subasta, me parece un tema súper bien escogido. Lo primero que voy a hacer es reivindicar la subasta porque tiene mala prensa, la subasta electrónica tiene muy mala prensa. Bueno, nosotros iniciamos las subastas en el 2010, a los 3 años evaluamos los resultados. Y la verdad es que, bueno, ahora os contaré un poquito los resultados que vimos, pero la verdad es que funciona francamente bien, pero francamente bien. Para empezar, y como hablamos de innovación, como hay que evaluar lo que haces, porque si no, no mejoras, ni innovas, ni nada de nada, lo que supone la subasta es una reevaluación de tu trabajo y del licitador. Es decir, las subastas, una situación que los economistas llaman ceteris paribus, es decir, cuando todo sigue igual, analizo una variable que estoy cambiando, que generalmente antes era el precio. Ahora nunca hemos hecho subastas con más aspectos. Entonces, eso evaluaba mi precio de licitación, que tenía que estar, según marca la ley, adecuado al mercado, y que más o menos lo intentamos, pues muchas veces te dabas cuenta de que algo habías hecho mal, porque unas bajadas de 12 licitadores a la vez, por encima del 40% de tu precio de licitación, suponía que lo habías establecido mal. O sea, suponía una reevaluación de tu pliego y de algunos criterios, porque si 2 ofertas que solamente se separaban por un criterio, y tú le habías dado al criterio 20 puntos, era un criterio cualitativo, digamos, 20 puntos. Cuando llegaban al final, en precio había 1.000 euros, tenías que plantearte sobre un presupuesto de 400.000 euros que habías evaluado mal la fuerza de tu criterio, que igual hubiera convenido más ponerle como obligatorio, porque verdaderamente si había 1.000 euros entre esas 2 ofertas, algo habías hecho ahí que no estaba bien. Y para los licitadores, todos los que trabajamos prácticamente en la contratación, hemos oído a los licitadores decirte aquello de, hombre, por 3.000 euros los hubiera bajado yo. Pues ahí lo tienen, vamos allá. Es decir, es una segunda vuelta para ellos que les permite confrontarse con la realidad de los demás, con los demás. O sea, que tú piensas que tu precio es estupendo, pues no lo es tanto, o sí lo es, o realmente no puedo, porque muchos no pujaban, muchos decían, yo ahí en estos términos es que no puedo, mi sistema de estructura de gastos me impide bajar más, a no ser que me tire a la piscina. Y además, la subasta es el colmo de la transparencia, es decir, nadie toca nada. Ellos tienen un alias, los precios se van actualizando, la puntuación se va actualizando, pero nadie sabe quién la actualiza, quién es. O sea, es todo como secreto, muy transparente, muy en público, en un acto público. Nosotros además lo retransmitíamos, pero bueno, se puede hacer. Luego hay una trazada de subasta que te dan, o sea, estaba muy bien. De hecho, tenemos un caso, todos recordaréis el famoso caso Cofeli,
donde bueno, pues había algunas prácticas extrañas con los contratos de eficiencia energética. Cofelis se presentó a la vez a los contratos del Ayuntamiento y a los contratos de la Universidad en Alcalá, en contratos muy parecidos. En la subasta impidió su adjudicación porque era bastante más cara. Nosotros tuvimos la suerte de que cuando la UCO estaba sacando todos los expedientes de Cofelis del Ayuntamiento y vinieron a la universidad, pues decir, si es que, y ya está, no volvieron más. O sea, la propia subasta garantizó la transparencia de una adjudicación que estaba muy cuestionada por las prácticas que tenía la propia empresa y por cosas que habían sucedido. Porque verdaderamente es que no hay manera humana de hacer otra cosa. Es decir, tú te sientas allí mientras ellos pujan, cuando llega el momento, pues luego técnicamente es muy sencillo para las empresas, es muy facilito. Es decir, las empresas nunca se quejan de que sea complicado, ¿no? Además te ponen virguerías. En una empresa con la que tuvimos una vez nos ponía un sistema de caja registradora, un ring, cada vez que había una puja, era divertido, se iban bajando, te ponían gráficos, colores, todo lo que quisieras, todo. O sea, para ellos es fácil y supuso para la universidad una toma de contacto con la contratación electrónica en un entorno muy controlado, muy facilito, que a nadie le alteraba. Es decir, los jurídicos en ejercicio, digamos, en las administraciones, que suelen ser como, se ponen muy nerviosos cuando algo no pueden tocar, no pueden controlar, pues no veían nada raro, los interventores tampoco, todo pasaba a la vista, todo era... O sea, supuso, digamos que nos pilló preparados para muy poquito después, porque nosotros empezamos a contratar en electrónico en el 2015, para muy poquito después iniciar un paso, digamos, con un cierto entrenamiento. Por lo menos hemos perdido el miedo. A nadie le extrañó, luego ver una proyección con una plataforma, estuvo bastante bien. Y de hecho la Cámara de Cuentas de Madrid felicitó expresamente, o sea, que un interventor externo no solo te diga que no haces nada mal, sino que además tiene que hacer algo que haces muy bien. Nosotros lo tenemos todos embarcado en los despachos, porque aquello fue como el colmo. Y una cosa que quiero dejar clara es que la subasta es más eficiente, o sea, funciona mejor con múltiples criterios. O sea, es un sistema que prima la eficiencia, que ahora mismo es un mantra en la nueva ley de contratos, es un mantra. O sea, prima la eficiencia. No el precio, todo el mundo dice, ¿es que se van a tirar? Pues no. Hubo el mismo porcentaje de desproporcionadas que sin subasta. El que es un responsable ofertando es un responsable con subasta y sin ella, porque quien es responsable se para cuando puede. Y que es un responsable avanza. No ha habido resoluciones, no ha habido porcentaje, o sea, no ha habido ninguna incidencia achacable a la subasta, digamos, que comparándola con otros, con los mismos contratos incluso antes o con después, que algunos no se han hecho por otros motivos. No hay ninguna variación que se pueda apreciar. Ahora, es que con la nueva, bueno, voy a entrar un poquito en lo que ha mencionado en el último momento, Paco, en el último momento, de la primera reevaluación completa de las ofertas, que es donde está la deficiencia, yo creo, fundamentalmente el sistema de subastas. Primero, porque obliga al órgano de contratación a tomar una decisión basada en declaraciones, que es lo que hablábamos antes tomando café. Es decir, él te declara que es formidable, y como te declara que es formidable, dice, pues lo va a ser. A ver, ¿qué vas a hacer? Pero yo todavía cada vez que abro un DEUC, espero encontrarme con alguien que se confunde y diga que ha participado en la trata de seres humanos, por ejemplo. Entonces, ¿ahora qué hago? Directamente eso es un delito, directamente le expulso. Directamente la mesa tiene que llamar a la Guardia Civil, porque, claro, o sea, la forma de redacción del DEUC te dicen que son maravillosos o te dicen que son unos criminales. Que término medio casi no hay. Entonces, toma esa primera decisión sin saber si tiene la solvencia, sin saber si tiene nada, porque nos basamos en declaraciones. Pero luego dice que las que han sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación. Entonces el problema está en que los listadores pueden hacerte una bajada o pueden ir al tipo. Y hay los dos extremos. Entonces te encuentras con una subasta en que la gente ha ido, en la primera evaluación ha ido todos al tipo, menos uno que ha pensado, yo voy a bajar un 12%, y se te ha metido en desproporcionada. Y cuando le pides que te lo justifique, te dice, pues no tengo ni idea, porque es que si te digo lo que de verdad son mis valores, lo que hago es revelar mi oferta final, hasta dónde puedo llegar. Y entonces, ¿qué haces? Eso ha supuesto un auténtico galimatías de procedimiento que no hemos resuelto. Hemos discutido mucho, se nos ocurría, por ejemplo, hacer parámetros distintos, como el pliego ahora te permite, parametrizar la desproporcionada, parametrizar la primera distinta de la segunda, de tal manera que en la primera aprecies la desproporcionada en los criterios que no se van a subastar.
porque verdaderamente si no muchas veces le obligas a revelarte lo que no tiene por qué, porque no tiene por qué, porque eso va a la subasta, la estrategia empresarial y demás. No hemos podido hacer ningún pliego todavía, por tanto no nos han podido recurrir, por lo tanto no tenemos un pronunciamiento del tribunal al respecto y no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero no se nos ocurre otra. Aparte de que esa primera evaluación, como te encuentres con una desproporcionada, lleva el procedimiento al infinito, vamos, o sea, metes 20 días más luego que no te recurran la exclusión, más luego otra vez, y además puedes adjudicar a alguien que esté en más desproporcionada que el desproporcionado que tú excluiste en la primera fase. O sea, puede pasar, de hecho pasa. Entonces esto es un hándicap de AUPA que habría que estudiar despacio. Y luego hay un pequeño matiz en la forma en que hay que hacer la subasta, en lo que se subasta, digamos así, que la directiva, tú decías muy bien en tu ponencia, que dice en el precio I/O, en nuevos valores, que tal. Bueno, pues la ley ha quitado la barra y la O. Y ha dejado una conjunción copulativa, una I, que en esta ley las conjunciones copulativas las caga el diablo, ya sabemos todo lo que pasa con la I del 118.3, pues ahora tenemos una I aquí puesta, y entonces, ¿qué quiere decir esa I? Que cuando subastes lo tienes que hacer forzosamente en todos los criterios cuantitativos que tengas. Eso no, a ver, nadie está haciendo caso de esa I, pero está ahí, está ahí. Yo me acuerdo de las interpretaciones que tuvo la I en el artículo 118, lo de justificará que no está infringiendo las normas generales de contratación y que no ha suscrito contratos menores que superen la cuantía, y ya tenemos esta otra I. Da miedo cada vez que te encuentras una I en la ley de contrato, porque ¿ahora qué hago? Y entonces a ver qué hacemos con esto, con este tema. Por lo demás, me parece que ha quedado perfectamente claro lo que las prestaciones intelectuales, el follón en que nos hemos metido sin pretenderlo, sobre todo cuando quieres construir un edificio. Y la dirección de proyectos, ¿qué es? Es que tú dices, no es intelectual, y te dicen, bueno, perdona, es que es un arquitecto, es un trabajo de arquitectura, ¿no? Pero es que no es intelectual, a mí me lo vas a decir. Y así andamos como podemos. Y yo creo que aquí aproximadamente, igual he ido muy rápido, yo hablo muy rápido, pero más o menos es lo que podría aportar yo, que en relación a su ponencia, que ha sido estupenda por otra parte, y un tema que a mí me encanta, además, de lo que ha dicho de su exposición. Muchísimas gracias a los dos. Abrimos un turno de preguntas, intervenciones. Mientras os lo pensáis, empiezo yo. Es una pregunta también fruto del desconocimiento. ¿Realmente es necesaria esa valoración previa en la subasta electrónica? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. La duda que yo siempre me he planteado con relación a la subasta electrónica es, hay algo que resulta bien, es decir, ¿qué pinta una valoración por parte de la mesa después de que se ha cerrado la subasta electrónica, cuando realmente está vinculada por ella? Si el sistema funciona bien, lo que haya dicho la máquina, lo que haya dicho la subasta, es definitivo. No, las bajas sí se dan, ¿eh? ¿Y se esto dan. no se puede automatizar? ¿Esto no se puede evitar? ¿Lo de la baja no? No hay ninguna manera. No, porque la directiva te obliga a pedir explicaciones. La baja es una baja. Espera. Es que no se te oye eso. Vale. No, pues bueno, que contestes. No. A ver, en la segunda parte yo estoy de acuerdo con Isabel, no hay más remedio. De todas maneras, la subasta disminuye mucho las desproporcionadas finales, porque la gente va ajustando sus ofertas y hay un momento en que no puede, o sea, es que verdaderamente ves cómo baja el intervalo al mínimo que te has establecido en el pliego. Al principio son súper alegres y van bajando mucho, y cómo baja el intervalo al final al mínimo que tú haces en el pelo, pero al mínimo con decimales. O sea, la gente además calcula, y calcula muy bien, y suele haber poquitas desproporcionadas posteriores. Ahora, con lo de la oferta en su conjunto, pues depende un poco de los pliegos, pero es difícil, ¿eh? Pues difícil, porque comparando con todas van más o menos, se quedan muy cerquita. Siempre hay alguno que te hace la picia y no puja, y entonces dices, vaya. Como haya varios, pues pudiera ser, pero disminuyen mucho. Y lo de antes, todos nos preguntamos si de verdad puedes pedir una desproporcionada cuando lo que tienes son datos provisionales y cuando valoras a lo mejor su estrategia. Es decir, yo bajo el 11 y no voy a pujar más. ¿Y por qué tiene que entrar desproporcionada? Porque los demás han ido al tipo. O sea, yo no acabo de entenderlo. Yo creo que eso se hizo... O sea, cuando se redactó, lo hizo alguien que no había hecho una subasta nunca, vamos, básicamente. Un poco por añadir, ¿no? Además, pues es la evaluación, la primera evaluación, vamos a suponer que es un concepto que no baja
muy baja. Pero evidentemente porque la subasta se contrata criterios cualitativos, se evalúan antes, y criterios solamente cuantitativos, pueden ir todos en subasta. Obviamente no tiene ninguna lógica que si la subasta es sobre valores objetivos que pinta la transacción. Dice Isaac, ¿se puede suprimir? Pues yo creo que no contesta la directiva. Como decía, la directiva dice no siempre... O sea, probablemente cuando esto se hizo, yo me lo estudié cuando la primera directiva, la ley 2004, fueron los Estados miembros que les daba la revisión iba así, iba automática, no recordar, fueron los Estados miembros que les daban hacerlo. Pero claro, lo triste ha sido que cuando en 2014 se va a aprobar la directiva se arrastra toda la regulación. Mi intervención, o sea, mi duda era, y a lo que te doy la palabra, era, o sea, abstrayéndonos del derecho positivo, es decir, en términos de contratación pública, ¿se podría prescindir? Sí, del todo. Eso Sin duda alguna. Evidentemente, ¿no? Sin duda alguna. Cuando son criterios cualitativos únicamente. Además es que la subasta cierra y la cierra. lógica sería esa. Deja, ha cerrado. Y previamente es que con valores provisionales, es que por mucho que me lo expliquen, no lo veo. Bien, yo desde luego primero agradecer a Charo los peros y las aportaciones que ha hecho a mi intervención. Como os decía, ella es la voz de la experiencia, la aplicación del operativo y lo ha explicado muy bien todo lo que ocurre, todas las miserias de la herramienta, ¿no? Pero falta por decir una cosa. La subasta electrónica realmente se configuró, no nos engañemos, para conseguir la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. Esos son los problemas que tiene la figura. Incluso yo diría que ahora mismo habría que cuestionar el mismísimo funcionamiento de la subasta cuando solo se atiende al precio, cuando tenemos previsiones de la propia ley de contratos del sector público que condicionan cualquier operación de contratación. Dicho de otra manera, entonces si concluimos que lo único que se puede mejorar de forma repetitiva es el precio en la subasta electrónica, ¿qué aplicación tendría el apartado tercero del artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que esta tarde va a desmenuzar muy bien la profesora Consuelo, y por eso yo no voy a extenderme? Cuando dice que en toda contratación pública se incorporará contratación con valor social. Cláusulas ambientales, cláusulas de innovación, cláusulas de género, cláusulas sociales. Esto no se puede ocultar, por tanto, en cualquier procedimiento de contratación, incluido el de subasta electrónica, tendremos que empezar a echar la imaginación para incorporar valores que aporten ese tipo de valor social a la contratación también, porque si al final lo que vamos a hacer es potenciar una herramienta que solo tiene en cuenta la mejora repetitiva de los precios, da la sensación de que vamos contra el propio propósito o contra el principio fundamental de la legislación de contratos del sector público de los últimos tiempos, donde la incorporación del valor social de la contratación, lejos de ser una potestad, es sencillamente un requerimiento imperativo. Además, no me parece que sea complicado en la fase de subasta electrónica tener en cuenta, además del precio, otros valores que se pueden cuantificar y que aportan valor social. Por ejemplo, se podría cuantificar para adjudicar a favor de la mejor empresa el criterio de que se prime a las empresas que tengan mayor contratación femenina. Pues claro que se puede cuantificar. Yo creo que, pero no me parece fácil, a mí la verdad no. No digo que sea fácil, digo que se puede. Se puede cuantificar que se prime en la adjudicación la mejora del valor consistente en tener en la contratación más trabajadores discapacitados. Sí, eso sí. Claro que se puede cuantificar. Eso sí. Se puede cuantificar en la adjudicación del contrato a través de la subasta que se valoren las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Se puede cuantificar. Se puede cuantificar a la hora de adjudicar el contrato en la subasta electrónica que se prime a aquellas empresas que reducen los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Pues hombre, alguna fórmula cuantitativa habrá. El concepto no dice que se mejore solo el precio, que se mejore el precio u otros valores relativos a elementos de la oferta que permitan mejorarla. Por tanto, habrá que echar la imaginación, será muy complicado, nos meteremos en el follón también de la prestación intelectual o no, pero está claro que la voluntad de la legislación es darle valor social a la contratación. Eso está en la entraña de la nueva ley y además es imperativo porque lo dice el artículo 1.3. Se incorporarán toda contratación de manera transversal y preceptiva. También tiene su importancia lo de transversal. Porque el dispositivo electrónico de la subasta se presenta a última hora después de una primera clasificación, pero forma parte de la adjudicación del contrato. Por tanto, insisto, será complicado, pero imaginación habrá que echar. A ver, yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero hay es decir, la tipología de contratos, como se compra todo a través de contratación, nosotros hemos exigido, nos venimos arriba y exigimos a las unidades proponentes que metieran
un 5% en criterios sociales o medioambientales. Y los servicios informáticos me llamaron y me dijeron, ¿y cuando compro una licencia, cómo hago eso? Y es que yo no encuentro cómo. Hemos dado 14.000 vueltas, pero no encuentro cómo, porque es que te venden la licencia, ni te dan el soporte, ni te hacen nada, porque cuando es un aparato de laboratorio, sí, me reciclas el embalaje, viene el camión y, bueno, la huella de carbono del transporte, pero en una licencia, y lo hemos obligado, alguna cosa han encontrado, pero después de mucho pelear, y es discutible el criterio, pero bueno, es que no está siendo nada fácil esa parte. O sea, yo creo que todos los prácticos estamos de acuerdo en que está siendo complicadísimo, porque luego el personal que sea mayoritariamente femenino, si está infrarrepresentado según los estándares, pero es el que vas a exhibir al contrato, pero ya tienes personal subrogable. ¿Y cómo concilia las dos cosas? O sea, es que la casuística es enorme. Charo, no hay problema, la subrogación está resuelta en el artículo 130 de la ley. Sí. Con una serie de garantías, tanto para la empresa saliente como para la empresa nueva. Y además para la administración, incluso el artículo 130 establece una acción directa del nuevo contratante contra el anterior, sí, se ha pasado, la información que se facilita es una información imprecisa que impide un cálculo adecuado de los costes laborales, ¿no? Totalmente de acuerdo con que todo esto será difícil, pero creo que la subasta electrónica tiene recorrido todavía. Sí, también yo lo espero. Un apunte por alusiones. Bueno, sí, efectivamente, y adelantando un poco a lo que comentaré esta tarde, y desde el punto de vista un poco teórico en el que me manejo, pues evidentemente en la fase de valoración de las ofertas, como muy bien ha dicho el profesor Francisco Puerta, pues se pueden incluir criterios cualitativos. Pero es que a continuación el artículo 145 establece necesariamente que esos criterios cualitativos se tienen que traducir en un precio necesariamente. O sea, será muy difícil establecer un valor cuantitativo de ese valor cualitativo que previamente y con todas las restricciones que vamos a ver esta tarde podamos incluir en el contrato, pero eso se traduce necesariamente en un criterio, en una valoración bien del precio, que nos vale eso, o bien a través de la consideración del ciclo vital de, claro, los estándares y los cálculos todavía no se han realizado. La Unión Europea ya va implementando pues, algunas consideraciones en cuanto al cálculo de este coste de ciclo de vida de la prestación objeto del contrato, pero poco a poco sigue avanzando. Los países nórdicos han avanzado, ¿por qué no vamos a avanzar nosotros? Y por supuesto ya todas las reglas de ponderación adecuada de esos criterios y demás. Pero al final la traducción de la oferta económicamente más ventajosa está en la determinación de un criterio precio. Bueno, me permito expresar una duda personal que quizás ya se ha presentado aquí, pero quisiera expresarla. Si la subasta electrónica es en esencia un instrumento electrónico para mejorar las ofertas, entonces me permito expresar quiénes son los órganos responsables de la adjudicación de la licitación bajo el proceso de una subasta electrónica, en el sentido de que como el ofertante tiene una revaluación del procedimiento para un mejoramiento de la misma, con el propósito de retroalimentar a los participantes. No sé si ha quedado claro. Sí, está claro. Bueno, al final la subasta es, como decíamos, una herramienta dentro de un procedimiento de adjudicación ordinario de los previstos en la ley, y por eso no cambia quién es el órgano que lleva a cabo la adjudicación, el órgano de contratación. Lo que sí le quiero decir es que ese problema que plantea realmente no se produce, porque el proceso repetitivo tiene también sus límites, que pueden ser temporales o por fases. Es decir, el artículo 135 dice que la subasta electrónica se tiene que celebrar una vez que los licitadores clasificados reciben la invitación, no antes de los dos días hábiles siguientes. Obviamente el órgano de contratación puede establecer un periodo superior. Llegado el día y hora de inicio de la subasta, empieza el proceso repetitivo de presentación de mejoras del precio o de otros valores, como estamos diciendo, y lo que se ha establecido también en la invitación son determinados criterios de cierre de la subasta.
Básicamente la ley maneja, que yo recuerde, 3 criterios de cierre. Primer criterio, la fijación de un día y hora a partir del cual ya no se puede pujar. Por tanto, llegado ese día y esa hora se cierra la subasta y aquella licitación, aquella oferta mejor colocada será la que se proponga como adjudicataria, la que sea adjudicataria del contrato. También se puede cerrar la subasta porque se establezca ese cierre a partir de un determinado momento en el que se comprueba que no se han presentado más mejoras, que no ha habido más posturas, que no ha habido más pujas. Lo que hace la ley en ese caso es decir, hay que establecer un periodo a partir del cual, desde la última presentación de la puja, se cierra la subasta. 2 horas desde la última puja realizada se cierra la subasta. O se puede cerrar también sencillamente por el cómputo de fases. Esta subasta tiene 3 fases, cuando se hacen 3 pujas se cierra la subasta, ¿no? Por tanto, en definitiva, lo que determina la mejor postura, la mejor puja, es el elemento o el criterio de cierre que establezca la propia invitación para que los licitadores participen, ¿no? Por tanto, esa inseguridad jurídica en principio no tiene por qué darse, porque debe clarificarse, establecerse el sistema, el criterio, el ítem que se va a utilizar para el cierre de la subasta. Esto me da pie para hacer una pregunta práctica, porque lo desconozco. En la realidad práctica se aprueban las aplicaciones que se usan para la subasta electrónica, determinando quién es el responsable de su diseño, porque claro, evidentemente a efectos de impugnación es claro que el acto administrativo final se imputa a la mesa de contratación o no de contratación y ya está, ¿no? Pero a efectos de diseño de la aplicación en la que se basa la subasta electrónica, esto se aprueban esas aplicaciones, se determina quién es el responsable. Y en el caso de que yo quiera impugnar el funcionamiento de una subasta porque he detectado que hay algún problema, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? A ver, nosotros utilizamos, en nuestro caso práctico, aplicaciones disponibles en el mercado. Comprobamos que hubieran estado testadas, hemos usado varias, hemos usado 3 concretamente. La primera es la que ahora mismo usan todavía muchos hospitales, se podría discutir mucho, pero bueno, es la que, pero vamos a dejarlo ahí porque la fórmula que utiliza, que no se puede variar, es una fórmula más que discutible. Luego usamos otra, que es la que está usando el Ministerio de Defensa, ya la había usado. Bien, esa funcionaba bien, no tiene mayor problema, y luego hemos usado la misma que del sistema Aplica de contratación electrónica, pues la misma que tienen ellos implantada. Si se nos han impugnado los estados de una subasta, nosotros fuimos muy conservadores porque ahora si tú ves a los tribunales, cuando hay un problema con la contratación electrónica le corresponde a quien recurre probar el mal funcionamiento. Y nosotros dábamos por sentado que podía haberlo habido y pedíamos un trazado. Entonces te trazan, te dicen quién se ha conectado, quién se ha desconectado, cuándo, por qué, si ha habido un fallo de red, te lo dicen todo y se resuelve de acuerdo. Vamos, lo usábamos como un recurso de reposición, básicamente, porque sí que exigimos siempre que se plantease por escrito, debidamente en forma, porque no te llamaban, es que yo no he podido, y luego se veía que te has desconectado. Es que si tú no pujas, al cabo de 10 minutos puede ser que tu propio ordenador no se actualice. O sea, claro, entonces pues te puedes haber desconectado. Sí que hemos tenido alguna. No han tenido más recorrido y eso que siempre se ha hecho en contratos SARA, pero no han tenido más recorrido que la reclamación al órgano de contratación diciendo es que yo no pude. Pues el trazo informático solía ser bastante. Pero nunca se ha impugnado el diseño de la solución. No, el diseño de la solución no. Me gustaría que nos contara, por favor, Charo, un poquillo más de esto que nos ha dicho que han introducido un 5% mínimo de criterio social y que al final habían conseguido encontrarlo para compras de licencia. ¿Nos lo cuenta un poco? A ver, obviamente la ley no lo establece como obligatorio. Tú puedes meter cláusulas en toda la fase obligatorias y como quieras. Nosotros lo pusimos un 5% de criterios porque en un momento cuando diseñas instrucciones para los proponentes dices, pues sí, porque piensas en vigilancia, en limpieza, en la compra de aparatos de laboratorio, en un montón de cosas que es muy fácil encontrar un criterio o social o medioambiental o ambos. Es fácil. Los servicios informáticos se quejaron amargamente, como os he contado, bueno, yo no puedo, y al final el que usan ellos generalmente es la obligatoriedad de tener un dispositivo remoto, o sea, el compromiso de tener un dispositivo remoto que haga que las reuniones y la corrección del diseño del soporte de la licencia, de la implantación de lo que sea, se haga sin que se desplace el técnico
a la universidad, de tal manera que no se producen desplazamientos. Hay una emisión menor bueno, se disminuyen las emisiones, y también los técnicos de las empresas lo están agradeciendo mucho, porque no es igual, ¿no? Pues no es igual quedarte en casa y no tener que venir desde donde esté la sede central a Alcalá de Henares, que igual no te pilla bien o lo que sea. Y es lo que están poniendo en el caso de compras específicas de licencias, porque lo único que pudimos agarrarnos es cuando se implanta da problemas. Ahí es donde pudimos encontrar un huequecito, porque la compra pura y dura no hay nada que decir, ¿no? Pero en la implantación, que sí que les daba problemas, encontramos ese hueco, tras mucho pensar y mucho discutir, lo encontramos. Pues si os... Perdón. Como criterio de valoración. Sí, pero ha asignado las condiciones especiales Sí, de intervención, sí, sí. el no desplazamiento de esa persona al campus. Salvo que la universidad expresamente pidiera que viniese. Eso no ha pasado nunca, y de pasar pasaría cuando la licencia es que no funciona nada. O sea, vente aquí porque esto que me has vendido no vale para nada. Pero es una condición de ejecución. Es un criterio. Si lo ofertan, pasa a ser condición especial de ejecución. O sea, tú lo formas de PEU como criterio. Claro, en el PEU está como criterio de valoración. No venir jamás, salvo que te lo exijan. Si lo ofertan, pasa a ser condición especial de ejecución. O sea, se ha configurado así. Es que de verdad que buscamos mucho y no encontramos nada. Sí, sí. Me queda un poco así, y luego supongo que en la ponencia de abundaremos en esto, en el hecho de que se otorgue valor de los valores sociales, se le otorgue un valor económico. Justamente para que eso pueda entrar en un sistema electrónico como una subasta. Pero realmente siempre lo tiene. A una empresa le cuesta A o B hacerlo. Yo de eso tengo que hacerlo, supongo que a mí me produce muchísimo No es precio, no, pero le puedes asignar un valor comparándola. Lo dejamos para la tarde. Era San Pablo el que decía: el que no trabaje, que no coma. Nosotros hemos trabajado, nos espera una comida en el patio del Tesoro, seguimos aquí las escaleras a la derecha, es un patio interior. Retomamos a las 4. Se va a dejar cerrada, por tanto podéis dejar Vamos a dejar aquí vuestras todo. cosas. Vale, genial.